Por WhatsApp, perdón, por el chat del Zoom. Hola Richard, buenas noches. Sí, sí te escuchas. ¿Qué hablamos? Hola, hola. ¿Alguien me puede decir si me están escuchando? Hola Richard, buenas tardes. Sí, sí te Hola, escucho. buenas noches, sí se La escucha. plataforma Zoom tiene un chat. Es una nuevecita que está por ahí y ahí podemos verificar que me escuche. Déjala que sí, bájale tantito, que se esté ¿No, nadie? cociendo. Sí, sí te escuchas. Bueno, intentaré entender que su silencio es que sí me escuchan. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión correspondiente a las 2 semanas que hemos tenido conforme al triage hospitalario y prehospitalario, que es el énfasis que tenemos nosotros como vista. Antes que todo, me gustaría recordarles que nosotros hemos tenido unas lecturas, ¿verdad? Y esas lecturas, pues evidentemente corresponden a la introducción de lo que es la clasificación de pacientes y también a una situación en la cual nos encontramos con un evento masivo de víctimas. ¿Cuál es el objetivo en el FI común para que podamos nosotros, o por qué la clasificación del paciente? Ajá. Recordamos nosotros que, bueno, los hospitales, tanto el hospital público como el hospital privado, ¿verdad? Tiene saturación en algunas ocasiones de los servicios de emergencia. Sin embargo, dentro de la saturación o independiente de la saturación de estos servicios, debemos nosotros, y como objetivo primordial de la clasificación de pacientes es priorizar la atención del paciente, ¿correcto? Esta priorización de atención corresponde a que dependiendo de varias complicaciones patológicas o de ciertos traumatismos o condiciones específicas, hay pacientes que van a requerir atención inmediata, atención mediata y atención tardía, ¿correcto? Sin olvidar nosotros que la palabra triage viene de un vocablo francés que significa triare y la palabra triare significa clasificación o selección. Ajá. Esa es la definición en el sentido estricto de la palabra. Ahora, para que yo pueda seguir hablando de esto, me gustaría definir con algunos de ustedes 2 o 3 conceptos sumamente importantes. El concepto número 1 tiene que ver con qué es una urgencia. ¿Qué es una urgencia o qué es una emergencia? Lo voy a intentar escribir en el chat para que me sigan, por favor, porque sí es importante que participen. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? ¿Alguien me puede ayudar a definir cada una de estas? ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Los leo en el chat de Zoom. ¿Qué es una urgencia o qué es una emergencia? ¿O es lo mismo? ¿O depende de la literatura? No sé, me gustaría que me ayudaran a escribir ahí en el chat de qué se trata una urgencia y o una emergencia. A ver si alguien lo tiene por ahí. Porque tendremos que conjugar otra definición que vamos a ocupar mucho precisamente en la selección del paciente que tiene que ver con el desastre. Pero bueno, ahorita me quiero enfocar un poquito más al área hospitalaria. No sé si me estén escuchando o hay alguien por allá o no hay nadie por allá. No sé si me escucharon que quiero que escriban en el chat qué es una urgencia y qué es una emergencia. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie leyó las actividades? Y ya contestaron los formularios, la mayoría, pero creo que no, ¿verdad? No hay participación hoy. No te vayas, no voy a tardar, porque va a entrar otro compañero. Hola, hola.
¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien que convida? La otra vez compré un silbato porque igual no me hacían caso. ¿Por aquí lo debo de tener? Y les chiflaba, así como el Titanic. No me hacen caso. ¿No hay nadie? No, pues no hay nadie. Lo malo de esto es que no me va a quedar claro si lo entendieron o no. Eso es lo peor del asunto. Hola Richard, buenas noches, ¿no me Ay, escuchas? ay, ay, ay. Me robaron el otro. Por eso compré ese. Si quieren, pueden participar en el chat de WhatsApp también. Sin problema. Yo tengo mi reliquia. Del año de 2015, seguro. No, la que me dio esa. Ah. A ver, ya están participando por acá algunos. Una urgencia es cuando está comprometida la vida del paciente. Una emergencia es cuando viene muy grave. Perdón, acabo de entrar. Una urgencia es una situación que no amenaza de forma inmediata la vida del enfermo. Ya tengo dos definiciones diferentes. A ver, concluyamos entonces. La mayoría de ustedes pusieron en el chat que una urgencia es una situación en la cual la vida del paciente está en riesgo. Es una situación que no amenaza de forma inminente la vida del enfermo si hace peligrar ninguna parte vital de su organismo y si lo hace es el transcurso de varias horas. ¿Ok? Entonces tengo dos definiciones diferentes del mismo concepto de urgencia y emergencia. Bueno, a ver, vamos a concluir. Yo creo que me voy a ir de filo porque si no nos vamos a tardar 1000 años y no estamos participando al 100%. Entonces, a ver, fíjense bien. Una urgencia, a ver, vamos a definir dos cosas importantes. Número uno, existe una norma oficial mexicana que habla del servicio de urgencias y que de hecho nos habla un poquito de la clasificación de pacientes. Esa norma oficial mexicana es la norma oficial 027. Ajá. La norma oficial 027 es aquella que habla del servicio de urgencias, de la estructura e infraestructura del mismo y habla de una unidad, una infraestructura y un equipo multidisciplinario que tiene que ver con el área correspondiente a la clasificación del paciente. Y esta normatividad nos hace solo la definición de urgencia, aquella situación que requiere atención inmediata. Es la única la definición que nos pone. Sin embargo, si nosotros queremos ir más allá del suceso o de la literatura, existe otro tipo de situación en la cual se dice que una emergencia es aquella situación donde el paciente requiere atención inmediata porque el paciente está en compromiso, algo muy significativo que es el ABC, que el ABC entra dentro de la evaluación primaria para definir situaciones mortales o descubrir situaciones mortales. Ajá. El paciente está en riesgo de mortalidad inmediata, por eso es una emergencia. Y una urgencia es aquella situación en la cual el paciente requiere atención mediata, no está en riesgo su vida ni un órgano diana. Entonces tengo dos conceptualizaciones. Una es por norma oficial mexicana 027 y la otra es utilizando alguna otra literatura como algún diccionario o la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, ¿qué es un desastre? Un desastre, no, pero si me espero que me contesten me voy a tardar media hora aquí. Un desastre es aquella situación, normalmente cuando escuchamos la palabra desastre, chicos, entendemos que es como algo meteorológico, algo natural, hasta sobrenatural, ¿no? Algo físico, algo así. No, no, no. Un desastre es una situación que supera nuestra capacidad de respuesta, tanto por recurso humano, como por recurso material, como por infraestructura. Eso sería un desastre. Por ejemplo, si yo estoy en un centro de salud y llega una paciente con hemorragia obstétrica por atonía uterina que ha tenido un sangrado de unos 1800 mililitros en un centro de salud, por supuesto que es un desastre. Por supuesto. Pero ¿qué pasa si la paciente llega al hospital Mónica Pretelini, allá en Toluca, Estado de México? Bueno, eso no es un desastre para ellos, porque ellos tienen toda la infraestructura y recurso humano y son especialistas en ese tipo de situaciones. ¿Sí me entendió? Por ejemplo, si yo trabajo en un hospital, ¿no? En el Ángeles, iba a decir otro hospital privado, pero no. En el Ángeles, ay, no sé, se me ocurre en el Ángeles Mosel, ajá, y tal vez llega 10 pacientes de una volcadura de un vehículo de transporte público, tal vez no sea un desastre, porque yo creo que el Mosel tiene la capacidad de respuesta para ello. Pero ¿qué tal si llega
50 pacientes, ahorita con lo del sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Que ha habido mucho incidente, llegan 50 pacientes al hospital, ajá, y te das cuenta que definitivamente el hospital no tiene tal vez esta capacidad, ¿ok? Bueno, ¿sí quedó claro esa definición? Sí, 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 sí. Bien, excelente. Ahora avancemos pues. Bien, ahora, habíamos nosotros enviado un video de una noticia que salió por un canal de YouTube, de un incidente que hubo la semana pasada en la cual chocaron dos metrobuses. ¿Cuánta gente le cabe un metrobús? Pues no sé, tal vez le caben unas 100 personas, se me ocurren. Hablando de dos metrobuses en hora pico, pues se complica la situación, ¿no? Pero ¿qué impacta a nosotros como personal de salud, como personal intrahospitalario y qué es importante para la clasificación de pacientes? Debemos entender dos cosas. Existen varios tipos de triage. Existe desde el triage de campo, el triage de guerra, el triage hospitalario, el triage de estratificación de pacientes, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de literatura maneja que existen dos tipos de clasificación. Una de ellas es aplicable al área prehospitalaria, donde en la gran mayoría tenemos un evento masivo de víctimas. No significa, no significa que el hospital no tenga un evento masivo. Por supuesto que puede tener un evento masivo de víctimas, pero el tipo de clasificación sería otro, o la modalidad de intervención sería otro a un medio prehospitalario. Y el otro sistema de aplicación sería en el área hospitalaria, ¿verdad? Donde tenemos dos modalidades. Una sería por estratificación de paciente. Estratificación de paciente se refiere a que yo voy a priorizar su atención conforme a la patología o a la condición específica o al traumatismo que presente el paciente. No es lo mismo un paciente que se haya amputado un purpejo, ajá, a un paciente que se haya amputado la extremidad completa. O sea, son situaciones de tejido, sí, son situaciones ambas de tejido, pásate, pero no compromete, o una compromete y la otra no compromete. ¿Me explico? Entonces vamos a estratificar precisamente su atención. Permítanme un segundo, chicos. urgencias, muy buenas tardes, tiene Moisés. Claro que sí. Cintia. Les hablan de rayos X.
Presente, buenas tardes, la tiene Moisés. Listo, chicos, gracias. Ya estoy por aquí. No, les decía que me permitieran un momentillo. No me escuchó más bien que Lilis, que me esperaran un momentillo. Es que estoy en el hospital y atendí una situación. Bien, ok, perfecto, avancemos. Ya tenemos el entendido que estos dos sistemas vamos a trabajar, ¿correcto? Ahora, dentro del sistema prehospitalario, muchas gracias, atendemos o estamos estratificados con diferentes situaciones de clasificación. En la mayoría del sistema prehospitalario generamos o se atiende un evento masivo de víctimas, ¿correcto? Uno de ellos tiene que ver o un indicador o una condición para la clasificación. Un indicador sería el índice de triage. Existen diferentes modalidades y diferentes escalas que clasifican a los pacientes. Esta es una valoración subjetiva porque debe de ser una evaluación muy rápida, ajá, de la condición en la cual se encuentra el paciente. No, de hecho, es una evaluación cualitativa. En muy pocos términos, la evaluación es cuantitativa. Y es muy subjetiva porque tiene que ver mucho con lo que yo alcanzo a observar, lo que se alcanza a ver, y listo, con eso puedo hacer una clasificación muy rápida. Existen algunas otras escalas que tienen que ver con el traumatismo del paciente. Ajá. Muchos de ellos tienen que ver con la región afectada. No es lo mismo que se afecte, reitero nuevamente la dinámica, un pulpejo de una mano a que se afecte un hueso largo como
o un hueso irregular grande como la pelvis o un hueso largo como el fémur, etcétera. Tipo de lesión, no es lo mismo una herida abrasiva a una amputación parcial de tejido. El estadio cardiovascular no es lo mismo que el paciente se encuentre con una turgencia normal a que se encuentre con palidez, con un llenado capilar de 5 a 8 segundos, etcétera. Estado del sistema nervioso, pues evidentemente que el paciente tenga alteración mental, no es lo mismo un paciente con Glasgow de 15 puntos a un paciente con un Glasgow de 5 o 4 puntos. El estado respiratorio no es lo mismo una eupnea a un paciente que tiene taquipnea o polipnea, ¿no? Porque en este caso la polipnea nos genera mayor severidad en el paciente, o bueno, demuestra mayor severidad en el paciente. Normalmente la polipnea pues nos hace ver al paciente con un poco, bueno, no con un poco, ¿vale? Con uso de musculatura accesoria. Entonces, ese es el pro de por qué es grave, ¿no? Y bien, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente en alguno de estos sistemas que hemos mencionado, pues se puede clasificar al paciente. Si se dan cuenta, aquí ya es una clasificación un poquito más profunda, un poquito más objetiva. Bien, y existen, les decía yo, varias escalas de evaluación. Una de las que más se utilizan, al menos en nuestro país, en el medio extrahospitalario, es el sistema START, que es una escala de evaluación que se hace muy rápido y que deberá de hacerse en menos de 60 segundos y que más adelante la vamos a ir analizando. Ahora bien, ¿qué pasaría o cuáles son las condiciones del sistema hospitalario? ¿Cuáles son las escalas que se estructuran para el hospital? Sistema cronológico, ese tiene que ver con el tiempo de priorización. Inclusive muchos hospitales, pues si lo ponen de un color específico, dan un tiempo, ¿no? Este paciente que es de este color debe ser atendido de 0 a 5 minutos, se me ocurre. Otro paciente debe ser atendido de 15 a 30 minutos, otro de 30 minutos a una hora, etcétera, ¿no? A eso se refiere con un sistema cronológico. Existía anteriormente un sistema que se llama el sistema de la lotería, que es un poquito similar al anterior, ajá, pero estos pacientes eran como por sorteo. Es un sistema que actualmente no se utiliza, sin embargo, pues era aplicable en algunos hospitales anteriormente. Otra condición sistema sería por criterio. Eso es muy importante porque actualmente utilizamos muchos criterios para la atención rápida de los pacientes. Esos criterios, chicos, tienen que ver con condiciones de deterioro del paciente. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que existen códigos de emergencia? Ajá. A ver, quiero ver si ya están más atentos, si ya despertaron, si ya están en el trabajo, y si ya me están haciendo caso o todavía no. Y quiero que recuerden que existen codificaciones, ajá, en los centros hospitalarios. Códigos de activación de emergencia. Yo determino bajo un criterio que el paciente se está deteriorando y lo clasifico como prioridad de atención. ¿Alguien me puede decir una codificación? El código azul. ¿Alguien? Código ¿El azul. código 77? Bueno, en Grupo Ángeles es código 77 para equipo de Ajá, código respuesta rápida, pero hay 77. otro tipo de códigos, ¿no? Por ejemplo, la paciente que tiene la que decíamos hace un rato de la emergencia obstétrica por hemorragia, ¿qué código es? Código Mater. Código Mater, exactamente. Código azul, ¿algún otro, chicos? ¿Algún otro que ubiquen? Ah, Código dorado. Código Mater, otro. Está el código ictus, el código stroke, que es lo mismo, el código infarto. ¿Qué es el código omega? ¿A qué le llaman código omega? ¿A qué le llaman código omega? Cuando hay pacientes en cantidad masiva. Al Comité de Protección Civil. el código Omega es cuando hay un arribo No, ninguno máximo más. de Código pacientes. omega, ¿qué es? No sé qué sea. ¿A qué le llaman código omega? Lo he escuchado, pero no sé a qué se refiera. Diana García. Hola. ¿No? Ok, bueno, sigamos. Es Sistema de activación puntuación de de severidad de todo. las lesiones. Bueno, tiene que ver en este caso
con evaluar diferentes traumatismos en las cuales el cuerpo humano pues se divide en varias regiones, ¿no? Como lo es cabeza, tórax, abdomen, pelvis, extremidades pélvicas inferiores, bueno, pélvicas y superiores, ¿no? Sistema de servicio de espera, pues bueno, es una selección de pacientes que bajo un criterio de una clasificación, pues hacen que el paciente espere en una sala de espera como tal. Esos serían los sistemas que aplican al hospital. Ahora bien, existen varias clasificaciones y varios colores, chicos. La guía de práctica clínica nos maneja estos colores que están en pantalla. En el caso que sería negro, aquellos pacientes que se encuentran en una condición muy grave, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, condiciones muy críticas, pacientes politraumatizados, etcétera, ¿correcto? Otro que lo clasifica en color rojo, ¿verdad? Que son condiciones que requieren atención inmediata, pero que el paciente tiene bastantes probabilidades de supervivencia, a diferencia del negro, que la probabilidad de supervivencia empieza a disminuir. Amarillo, aquellos pacientes, ¿verdad?, que requieren atención inmediata. Podríamos determinar a ciencia cierta que el color rojo es una emergencia y el color amarillo es una urgencia. El color verde, chicos, en el color verde, pues es un paciente que seguramente va a pasar a la sala de espera, no hay compromiso cardiopulmonar, no hay compromiso del sistema nervioso, ¿verdad?, etcétera. Bueno, pero no, ojo con lo que no se confundan acá, porque ustedes me dicen código omega, pero no entraría, o bueno, el de evento masivo de víctimas. ¿Por qué? Porque si yo estoy aplicando un triage por sistema de criterio, estamos hablando de que el paciente debe de tener criterios de deterioro clínico. Entonces, a lo mejor aquí sería alguno como el de puntuación de severidad de las lesiones, el que ustedes mencionan, porque el arribo de muchas víctimas, claro que voy a ocupar un triage, pero el código o la condición por criterio se refiere a un solo paciente que se está deteriorando. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el deterioro de un arribo de víctimas, de masivo de víctimas? Por ejemplo, para que ustedes codifiquen o activen código 77, tienen criterios de activación. O sea, no voy a activar un código 77 porque se puso morado, ¿verdad? No sé, o sea, debe de haber un criterio, ¿correcto? Bien, miren, por ejemplo, este es otro tipo de clasificación que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que clasifica en diferentes colores. Azul, situación no urgente, es como si fuera un verde tardío, ¿no? El paciente puede esperar inclusive más de 120 minutos. ¿Qué condiciones se están aplicando acá del triage? Pues están aplicando una condición o un sistema cronológico y un sistema por criterio. Sistema cronológico y sistema por criterio. Si se dan cuenta en el azul, pues no requiere una valoración inmediata y puede esperar más de 120 minutos. En la condición del color verde es una situación igualmente no grave, va a requerir atención y evaluación del paciente dentro de los primeros 120 minutos. Es un sistema cronológico y un sistema de deterioro o de criterios. El color amarillo es una situación poco grave, pero que va a requerir atención del paciente o una evaluación médica en menos de 30 minutos. Y el color naranja, que es una situación pues ya un poquito más considerable, dificultad respiratoria, paciente que se encuentra un poco desaturado, paciente que se encuentra con datos de hipoperfusión y que este paciente debe de recibir atención en menos de o dentro de los 10 minutos de haber ingresado al hospital. El color rojo, chicos, situación muy grave. El paciente requiere atención inmediata porque está en peligro de muerte o de morbimortalidad. Yo debo de conocer los criterios que hay en mi hospital, porque la mayoría de criterios son diferentes. Aunque la guía de práctica clínica es específica en los colores, pues muchos de nuestros hospitales codifican desde otra perspectiva y desde otros colores en este caso. Miren, por ejemplo, aquí hay otros colores. Igualmente, prioridad 1, porque también estamos basados a una situación cronológica, a una situación por criterio o una situación por severidad de lesiones. Por severidad de lesiones, por ejemplo, los pacientes pueden clasificarse en prioridades. Y esta imagen que ven aquí inclusive viene quién lo puede atender inicialmente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté clasificado en color rojo es prioridad número 1. Prioridad número 1. Es un paciente que va a requerir atención inmediata.
¿En cuánto tiempo? Pues en un tiempo inmediato. Este tipo de clasificación, vamos a la prioridad número 2. En esta escala que vemos en pantalla, lo pone en color naranja, ¿correcto? Y lo van a atender de forma inmediata, tal vez cronológicamente hablando, unos 10, 15 minutos, como lo hablamos en la escala anterior, ¿no? Prioridad número 3, que tiene que ver con una urgencia. Ajá, y está clasificado en color amarillo. Recuerden en este sentido que tenemos diferentes sistemas de aplicación hospitalaria, como lo es un sistema cronológico, como lo es un sistema por criterio y un sistema de severidad de lesiones, que es lo que más comúnmente se utiliza para protocolizar una clasificación de pacientes. Aquí, por ejemplo, no tenemos un criterio cronológico, porque no estamos hablando de tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué creen que sea? ¿De un sistema por criterio de severidad o de deterioro clínico o por un sistema de severidad de lesiones? Yo creo que ambas están incluidas en este tipo de clasificación. Cronológicamente no nos habla de un tiempo. En la cuestión del verde, urgencia menor, prioridad número 4, y vienen algunas signología para poder clasificar a la paciente. Y prioridad número 5, paciente no urgente, el cual puede esperar pues a lo mejor un poco más de tiempo, aunque esta escala cronológicamente no nos habla de alguna condición, pero sí ahí nos habla pues de un traumatismo menor, estrés emocional, faringitis, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien. Ahora, etapas del triage. Por ejemplo, hablando de un paciente, un solo paciente que llega al servicio hospitalario, tenemos una primera etapa, ¿no? El paciente llega al hospital, pasa a un área de clasificación y dependiendo las condiciones que yo ocupe, ya sea condiciones cronológicas, condiciones por criterio o condiciones por severidad, yo le voy a dar un color. Ajá. Y de ese color tendría que pasar a la consulta en el tiempo determinado que cronológicamente esté designado en el área hospitalaria. ¿Correcto? Eso sería sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando arribamos o cuando arriban varias personas de un evento masivo de víctimas, por ejemplo, desde fuera del hospital a dentro del hospital? Primera etapa es la clasificación en campo. Toda la clasificación se va a volver dinámica. ¿Por qué se va a volver dinámica? Porque en este caso el paciente puede cambiar de condición constantemente o la clasificación que le di en el campo puede ser diferente a la que le den en el área de socorro y diferente a la que yo le dé dentro del hospital. La otra clasificación sería la de la sala de urgencias. La de la sala de urgencias. Un segundito, chicos. Bien, la otra es la que hacemos en la sala de urgencias. El paciente llega con nosotros, ajá, y dependiendo una situación cronológica por criterio de deterioro o por severidad de lesiones, hacemos una clasificación. Y luego viene otra clasificación, una tercera clasificación que es por área hospitalaria. Todos los pacientes van a quedar en urgencias, pero si son muchos pacientes, rápidamente los tenemos que mover a diferentes servicios para que no saturemos al área de urgencias, ¿correcto? Les decía yo hace un rato, ¿qué es una urgencia? Hablábamos hace un ratito de una normatividad oficial mexicana. Esta normatividad es la norma 027 que habla precisamente de la estructura, infraestructura, recursos y aditamentos de un servicio de urgencias, ¿correcto? Entonces, la urgencia para la norma 027 es una condición médico-quirúrgica que puede poner en peligro la vida, órgano o función y requiere atención inmediata. Esa definición de urgencia es de la norma 027, pero habíamos nosotros determinado hace un rato que si ocupamos otro tipo de literaturas, ajá, urgencia en algunas literaturas más es una situación que no requiere atención inmediata, sino inmediata. Y emergencia es una condición que requiere atención inmediata. De hecho, lo hemos visto en las diferentes clasificaciones que tenemos acá, ¿no? La mayoría es emergencia, está en color rojo, la mayoría, ¿correcto? Ahora bien, el desastre habíamos determinado que es una situación que supera nuestra capacidad de respuesta. ¿Qué es el servicio de urgencias? Porque el paciente llega con nosotros al servicio de urgencias. Es el conjunto de áreas que tienen una estructura y un equipamiento destinado a la atención del paciente y que debe de tener un área
determinada para poder clasificar al paciente, ¿no? Ahora, existen muchas situaciones en las cuales el triage se ve corrompido por muchas condiciones, ¿no? Ya saben que no falta el que yo te conozco y pasa primero, o el que pagó más y pasa primero. Bueno, yo sé que en Grupo Ángeles esto no pasa porque ustedes son muy estrictos en esa parte, ¿no? Entonces, si nos vamos a un sector público, si tenemos a alguien aquí que también trabaja en un área pública, pues es complicado, ¿no? Porque muchas de las veces, honestamente, llegan 20 pacientes al hospital y todo el mundo, le digo yo, ¿por qué se llama sala de choque? La sala de choque. ¿Por qué se llama sala de choque? Porque todos chocamos contra todos. Un poquito más adelante, les van a hablar de algo muy interesante que se llama comando de incidentes, sistema de comando de incidentes, donde una de las funciones sumamente importantes es el liderazgo. Debe haber un líder del médico, un líder de la enfermera, un líder del camillero, un líder del personal de laboratorio para que esto sea pues más controlado y que no haya una situación pues que complique, ¿no? Y que ahora a lo mejor hasta un reanimador se vuelva también un paciente, ¿correcto? Evidentemente nosotros para que podamos hacer una buena clasificación, pues debemos de tener ese tipo de entrenamientos, pero también de entrenamientos de simulación, ¿no? Porque a veces yo veo al paciente muy grave y pienso que es código rojo y tal vez no es cierto. Mucho pasa, por ejemplo, en errores con el código Mater, ¿no? En el código Mater hay 3 colores, rojo, amarillo y verde. Rojo es emergencia obstétrica, amarillo es urgencia calificada y verde es urgencia no calificada. Y se equivocan mucho en la clasificación, muchísimo, porque la paciente está consciente orientada con datos de vasoespasmo. ¿Alguien me puede ayudar y decirme cuáles son datos de vasoespasmo? ¿Alguien sabe cuáles son los datos de vasoespasmo de una embarazada? Bueno, en el momento obstétrico, porque puede ser embarazo, parto, puerperio. ¿Alguien? ¿Alguien me escucha? ¿Siguen aquí? ¿Me siguen? ¿No, nadie? Por lo menos dígame, no sé, para que sepa que me está escuchando. Bueno, ya me contestó alguien. Por significa que me están escuchando. No lo conozco, ok. Los datos de vasoespasmo son variados, pero pueden ser acúfenos, fosfenos, epigastralgia, amaurosis, etcétera. ¿Correcto? Yo veo a la paciente que se encuentra estable, la veo que llega caminando, llega hablando y la siento, yo la pongo en verde. Pero al momento de hacer una clasificación un poquito más profunda, nos damos cuenta que la paciente tiene datos de vasoespasmo y una tensión arterial de 160 a 120. Por supuesto que es código rojo, pero como yo la veo hablando, por eso es que nos equivocamos en algunas ocasiones muchísimo, ¿no? Entonces, en esta situación existen diferentes escalas, chicos. Ajá. Voy a hablar de algunas escalas que me gustaría que ustedes comprendieran, hablando principalmente de escalas de evaluación un poquito más hacia un triage y para que le pueda yo permitir ahorita a mi compañero que va a ayudarme a la clase a platicar más de esto. ¿Ok? Entonces, miren. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen que les voy a mostrar. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta en esa imagen que ven en pantalla, tenemos una área que es de color rojo. Esa área de color rojo se le llama zona caliente o zona del escenario. Ajá. De ahí tenemos otra zona de color naranja, un poquito más fuerte el naranja, que se llama zona templada, que es donde se están haciendo las primeras clasificaciones de pacientes. En la zona caliente es la extracción del paciente, en la zona templada es la primera clasificación. La zona fría es donde se montan los hospitales móviles. Ajá. Y luego viene un área de evacuación y esta evacuación es hacia el hospital, ¿correcto? Donde se dan tratamientos definitivos. ¿En qué consiste esto? Ya lo habíamos dicho nosotros. Hay 3 tipos de momentos. El triage de campo se daría en la zona caliente, en la zona templada y en la zona fría, ¿correcto?
Después viene aquí en la sala de urgencias. Evidentemente, eso se daría cuando el paciente llega al hospital y nosotros tendremos que hacer una reclasificación del paciente. Y luego el área de hospitalización, es decir, a qué área va a ser designado el paciente del hospital. Se va a quedar en urgencia, se va a trauma, se va a la cirugía, se va a la terapia intensiva, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ahora bien, dentro del triage de campo, chicos, existen varias modalidades. Ajá. Una de ellas sería la clasificación básica, en la cual la mayoría de estas se da en el área caliente, ¿correcto? ¿Por qué se le llama básico? No es porque sea sencillo, sino porque el objetivo primordial de la zona caliente es la extracción de los pacientes. Esa es la prioridad. Extraer, extraer, extraer. Y luego viene un área que sería la zona tibia o templada, ajá, que sería el soporte de o la intervención de estabilización, donde hay enfermería, hay paramédicos, hay médicos y hay hospitales móviles que se montan en esa área para poder designar a los pacientes y hacer una evacuación. Esta evacuación evidentemente va a ser hacia el hospital, ¿correcto? Bueno, en un evento masivo de víctimas tenemos estos 4 colores de clasificación. Tenemos la prioridad número 1, que es el rojo, que es un paciente muy grave, pero recuperable. Prioridad número 2, amarillo, grave, paciente que puede esperar un poco de tiempo para ser trasladado o evacuado a una área hospitalaria. Y la prioridad número 3, que es el color verde, que es el paciente que puede tardar muchísimo tiempo o ir por sus propios medios a un área hospitalaria. Y el color negro es muerte. Paciente que no respira es un paciente de color negro. No se hacen maniobras de reanimación, no se pone oxígeno, por lo menos en el área caliente no. Tal vez en el área amarilla sí, pero en el área caliente no. Pero en el área caliente, si ya no respiró, no vamos a hacer ninguna intervención más, ¿correcto? Estas tablas, chicos, son muy importantes que ustedes las conozcan. De hecho, en esa tercera semana de clase vamos a hablarlo, ajá, porque muchos de los pacientes que van a llegar con nosotros al hospital como médicos o enfermeras van a tener estas tarjetas. Estas tarjetas las pone el área de ambulancia, en la cual vienen varios datos, ajá, pero es importante saber que, por ejemplo, aquí en los colores, no sé si se alcanza a ver el cursor, hay unas pequeñas líneas punteadas en el color verde, amarillo, rojo y negro, en el cual esas se van a cortar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo tengo con un sangrado de una extremidad pélvica, que ese sangrado fue como de 800 mililitros, pero que ya lo controlé, ¿en qué color lo pongo? Sangrado controlado, sangrado exsanguinante controlado, ¿en qué color lo pongo? Amarillo. ¿En qué color lo pongo, chicos? Córranle porque se va a morir. Amarillo. Rápido, hay que clasificarlo, Color chicos, amarillo. despierten. Amarillo. ¿Qué color lo pongo? Sangrado controlado. ¿Qué color? Amarillo. Órale, ¿sí están aquí o no están aquí? Hola. Sí. No, hombre, estos Amarillo. cuates están, pero quién sabe Amarillo. dónde. Amarillo, Amarillo. exactamente. Entonces, Amarillo. ojo acá. Pongan atención. Yo recorto la parte de color verde y solo dejo el amarillo. Esto me está indicando a mí, la tarjeta, que el paciente es prioridad 2 y es color amarillo. Aquí está prioridad 2 y color amarillo, ¿correcto? Bueno, vamos a avanzar. Chicos, esta que ven ustedes aquí es un sistema de clasificación universal, muy básico, muy sencillo, que se hace ante un evento masivo de víctimas. Por ejemplo, este es el sistema de clasificación SHORT, ¿correcto? Fíjense bien cómo dice. Recuerde taponear las hemorragias. Recuerde controlar las hemorragias. Muy importante. Fíjese bien, yo entro al escenario, a la zona caliente, ¿no? Se me ocurre. Y no estamos muy lejos, chicos, de hacer esto. No estamos muy lejos. Ahí tenemos el caso muy, muy particular del hospital de Coajimalpa, ¿no? De las inundaciones que hay en los hospitales Ángeles, que nadie dice, pero ahí están. Omitan ese comentario. Pi, le voy a poner en la grabación. Exacto. Pi, a ese comentario, ¿verdad? De los sismos que hemos tenido. Ajá. Es muy importante eso, ¿correcto? Esta clasificación es muy rápida, es cualitativa y no necesito signos vitales. ¿Puede caminar? Sí, es de color verde. Pero tiene el brazo colgando, es color verde. ¿Camina? Sí, entonces es color verde.
Dentro de la clasificación de evento masivo, el corazón debe ser mucho más duro y oscuro que en un hospital, más, porque el paciente puede estar con el brazo colgando y ¿cómo lo vas a sacar caminando? Yo debo de rescatar a la mayor cantidad de pacientes, ¿correcto? Si yo me pongo a hacer algo más, seguramente el paciente de ser verde pasa a negro o yo paso a rojo, ¿no? No puede caminar. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Sí, sí habla sin dificultad y sí obedece órdenes sencillas. Ok, entonces es amarillo y nos va a esperar un poquito a la salida. No, no habla habla con dificultad y no obedece órdenes. Ay Dios, respira. Sí, es color rojo, chicos. No respira. Tiene signos de circulación, pulsos, distales, proximales, llenado capilar adecuado. No, es color negro. ¿Correcto? ¿Alguien tiene dudas con el sistema SHORT? No. No, quedó claro. Vamos a ver otro. Bien, existe otro que se llama el sistema START. De hecho, es un poquito más utilizado que el SHORT. Cualquiera de los dos puede ser sin ningún problema. Ajá, y existe el JUMP-STAR. El JUMP-STAR es para paciente pediátrico. Fíjense bien, el sistema STAR es un poquito más largo, un poquito más complicado. Se me hace un poquito más facilitado el sistema SHORT. Sin embargo, el sistema STAR es una alternativa y es la que la gran mayoría de literatura lo maneja. ¿Camina el paciente? Sí, es prioridad verde. Salga. Usted mismo puede salir por su propio P. Ok, camina, no. Respira, no. Nos da la oportunidad de una intervención. Abra la vía aérea. Al abrir la vía aérea, respira, no. Entonces el paciente es prioridad 4, color negro, fallecido, muerto. Respira, no. Ok, me da la oportunidad de abrir la vía aérea. ¿Abro la vía aérea? Sí. Respira, sí. Es color rojo y extraigo inmediatamente. Respira, sí. ¿Su frecuencia respiratoria es mayor a 30? Sí, es color rojo. No, no es mayor a 30. Ok. ¿Su llenado capilar es mayor a 2 segundos o el pulso radial es ausente? Sí. Tiene hemorragias, contrólelas y sería color o prioridad rojo. Vámonos. Ok, llenado capilar mayor a 2 segundos o pulso radial ausente, no. ¿Obedece órdenes sencillas? No, es color rojo. Sí obedece órdenes sencillas, es prioridad amarillo. ¿Correcto? Sistema STAR. Tómele captura, tómele foto, etcétera. Ok, vamos a avanzar. Bien, existe uno más que es muy significativo, que se llama sistema de clasificación meta. Ajá. Pueden hacerse algunas intervenciones también, tanto básicas como avanzadas de los pacientes, y normalmente la clasificación meta va determinada a el segundo o la segunda clasificación en la zona templada. En la zona caliente podemos utilizar short o start, pero ya cuando tenemos un área de atención inicial donde está enfermería, médicos, paramédicos, ajá, donde se están reclasificando los pacientes en el área templada, puedo hacer este tipo de clasificación que se llama meta. Ajá. Esta clasificación llamada meta, aquí está, modelo extrahospitalario de triage avanzado. Si se dan cuenta, es un poquito larga. Vamos a analizarlo. Triage y estabilización, compromiso actual, potencial en A. Hay una alteración en la apertura de la vía aérea. Sí, abre la vía aérea, sí, y el paciente se mantiene en color rojo. No, ok. ¿Hay un problema en el proceso ventilatorio? Sí, el paciente sigue siendo color rojo. ¿Hay un problema circulatorio y puedo taponar las hemorragias? Sí, el paciente sigue siendo prioridad rojo. No, no hay problema en A, B o C. ¿Hay problema en D, déficit neurológico? Sí, es amarillo. No tengo comprometido A, B o C. No hay compromiso en A, B, C. ¿Correcto? Exploración física. ¿Se puede exponer al paciente? ¿Hay alguna situación grave? Sí, es color amarillo. No hay ninguna situación grave, es color verde. ¿Correcto? Inclusive nos da la opción de evacuar al paciente. Triage de evacuación. Ok. Paciente color rojo Q. Rojo Q es un paciente que requiere una intervención quirúrgica. ABC. ABC. ¿Hay alguna alteración y es de color rojo? Sí. Ok. ¿Es rojo Q? Es decir, que requiere una intervención quirúrgica. Sí. Triage de evacuación. Criterios de alta prioridad. Lesión grave con inestabilidad hemodinámica o respiratoria. TA sistólica menor a 110. Glasgow menor a 6.
necesidad de intubación orotraqueal o lesión por explosión. En espacio cerrado, ay Dios, sí. Primera prioridad, vámonos, evacúa al paciente. Segunda prioridad, amarillo. Puede que tardemos un poquito en exponer, en sacar al paciente, en evacuarlo. No, tercera prioridad, amarillo. No, cuarto, verde, puede esperar al paciente un poquito más, ¿correcto? Estabilización, soporte vital avanzado de lesiones importantes. Valoración quirúrgica precoz, hay algunas lesiones que nos pone acá, y hay lesiones graves que podrán haber sido originadas por explosión. Y durante el traslado, pues evidentemente el paciente debe de tener cuidados de soporte vital avanzado. A eso se le llama clasificación meta. Si se dan cuenta, es una intervención un poquito más complicada, pero esta se da en el área de templada o tibia, donde hay puestos de socorro, ¿correcto? No sé si alguien tenga alguna pregunta con este tipo de clasificación. Con este hasta aquí le vamos a dejar, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría saber. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja. Ok, les quiero presentar a mi compañero, estimadísimo amigo, Brian Alejandro García. Él es paramédico avanzado, tiene una empresa de capacitación de personal prehospitalario y tiene muchísima experiencia en la situación de evento masivo de víctimas, puesto que él es paramédico de CAPUFE, que son el Servicio de Caminos y Puentes Federales, y ya se imaginarán la cantidad de accidentes que ha vivido y que ha tenido que clasificar. Por ejemplo, apenas hubo uno en la México-Puebla, de ahí de un autobús, que inclusive bajaron helicópteros del gobierno del Estado de México a trasladar pacientes y demás. Tiene mucha experiencia y él nos va a hablar del comando, del sistema de comando de incidentes. Amigo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué crees que no te escuchamos, amigo? A ver, ahí, ¿me escuchas? Ándale, ahí te escuchamos, adelante. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me puedes poner de anfitrión, de favor, amigo? Listo, amigo, adelante. Ok. Vamos a colocarla. Mm, Que tengo que abrir preferencias en la computadora para que me permita compartirla. Sí, amigo, no te preocupes. Ahí está. A ver, creo que ya. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Richard. Para mí es un honor estar con todos presentes hablando del tema del sistema de comando de incidentes. Fíjate que este tema no es nada nuevo. Prácticamente ya trae unas décadas ahí trabajándolo. Sin embargo, en nuestro sistema nacional mexicano todavía tenemos muchísimas áreas de oportunidad, áreas de deficiencia en donde, pues literalmente los factores a veces nos ganan, ¿no? Entonces, vamos a hablar algunos de los conceptos elementales para la implementación del sistema de comando de incidentes, obviamente enfocado al ámbito interhospitalario, donde nos hemos dado cuenta que pues, la mayoría de las veces este sistema debe de ser unificado y debe de ser implementado cuando las consideraciones sobrepasan nuestras capacidades. Y esto en el contexto tanto humano, tanto material, pues es de suma importancia. Prácticamente el sistema de comando de incidentes en México
yo creo que nos vino a pegar bastante fuerte en los primeros sismos reportados en la Ciudad de México. Para ser exacto, en 1985 yo creo que fue uno de los terremotos más catastróficos que a lo mejor la ciudad había podido percibir durante décadas. Esto en contexto, pues bueno, nos dimos cuenta de que literalmente los servicios interhospitalarios y extrahospitalarios se salieron de las manos, donde no había una unificación de criterios, como bien tú lo decías, ¿no? Esto con la homologación de la clasificación de pacientes, en donde pareciera que el más grave era el que tenía que ser trasladado de manera inmediata, y eso, pues al contrario, en vez de tener un beneficio, pues eso tenía perjuicios. Bien lo decías, ¿no? Tenemos que tener un corazón duro, un corazón negro para poder seleccionar, y esto pues va a depender de acuerdo a las capacidades, necesidades o más bien probabilidades de vida. Dentro de la experiencia que en Capufe hemos manejado, pues bueno, nos hemos dado cuenta que hasta en los primeros, segundo y tercer nivel, cuando las capacidades salen rebasadas, pues nos vemos en la necesidad de sumar esfuerzos, sumar manos, y esto pues prácticamente nos ha ido beneficiando a la mejoría de los incidentes. Sin embargo, pues bueno, pocas de las eventualidades, yo creo que México México le inyecta muchísimo a a la corrección de los problemas. Por ejemplo, si ya tenemos altas enfermedades cardiovasculares, altas enfermedades metabólicas, endocrinológicas o oncológicas, México le inyecta mucho, le proyecta bastante a la corrección de esos problemas. Sin embargo, le hace poco énfasis a la prevención, poco énfasis a los planes de homologación, a los planes de capacitación, en donde, bueno, ¿qué vamos a hacer ante la eventualidad de estas características, no? Bien lo decías ahí hace unos días, en el kilómetro 39 de la autopista Puebla-México, una rampa de emergencia, ingresa un autobús con 64 pasajeros. La zona oriente tiene solamente un hospital tercer nivel, en donde pues no tiene siempre las posibilidades de recepción para, pues vaya, que los especialistas estén al pie del cañón. Sin embargo, pues por parte del convenio de la autopista que tenemos con Seguros GNP, tenemos un hospital de convenio, que es el Hospital de Traumatología Polanco en Ixtapaluca. Ese hospital tiene, yo creo que la capacidad de recepción prácticamente de unos 30 pacientes. En ese momento, cuando las unidades de emergencia arribaban con pacientes en prioridades amarillas, prioridades rojas, pues bueno, nos dimos cuenta que las salas de choque se saturaron de manera inmediata, las áreas de urgencias, porque pues obviamente ya teníamos ahí a los pacientes que pues obviamente las urgencias cotidianas, ¿no? Que van llegando del día al día. Sin embargo, pues en ese momento tuvimos que trasladar a los pacientes que estaban en urgencias, pasarlos al área de hospitalización, y los tres pisos que teníamos para hospitalización se nos colapsaron. Fue una pena bastante que en este siglo XXI, en el 2023, teníamos todavía deficiencias, tanto en el capital humano, tanto en el capital material, en donde teníamos pacientes en el área de urgencias esperando una atención. Y muy bien que nos dimos cuenta, porque después de todo esto hicimos un análisis donde no hubo un plan de acción. eh, Prácticamente se han tratado temas, como bien lo decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer si el paciente cae en una parada cardiorrespiratoria? Bueno, vamos a hacer un análisis, ¿no? Y nos enfocamos mucho a los problemas locales, ¿no? Sin embargo, a los perturbadores los dejamos a un lado. Entonces, en ese momento, pues bueno, literalmente la circunstancia fue que tuvimos que solicitar el apoyo de unidades de emergencia para que nos fueran a auxiliar en el contexto hospitalario, ¿no? Y a lo mejor en el siglo XXI, en el 2023, dijéramos, bueno, ¿cómo es posible que un hospital le va a solicitar ayuda adicional a un cuerpo de emergencia prehospitalario? Pero esto al contrario, esto no es nada nuevo, en donde mi capacidad se vea rebasada ante la situación, pues ese momento es donde yo debo de activar el sistema de comando de incidentes. Es ahí, cuando yo me doy cuenta que mis capacidades
tanto humanas, tanto materiales, salieron de mis manos, ese momento es donde yo debo de activar un sistema de comando de incidentes. Yo sé que en el contexto público y privado, pues bueno, hay ciertas normatividades que tenemos que cumplir, ¿no? Como por ejemplo las áreas de calidad y que eso en todo momento, pues a lo mejor nos va a perjudicar ante una crítica. Pero bueno, el problema es que aunque nosotros queramos omitir, era prácticamente devastador que teníamos pacientes en el área de urgencias esperando. Después de esto, ¿qué nos hizo la necesidad? Bueno, de implementar hospitales móviles, como bien lo decías, ¿no? Ahí en el triage, tener una área extra al área interhospitalaria para poder recibir y atender pacientes. Es la suma de todos los esfuerzos, es la suma de todo el equipo de trabajo y esto incluye tanto personal de enfermería, personal de camillería, personal de medicina, personal administrativo, porque al final de cuentas somos una unidad. Somos una unidad y hay una distinción en ese factor y pues bueno, este trabajo no nada más es de una sola persona. Eh, Como bien lo menciona la imagen, pues los desastres y las emergencias requieren de un liderazgo. Y el liderazgo no es que el administrador se haga cargo, no es que el jefe de enfermeros se haga cargo o el director de medicina se haga cargo, sino prácticamente debe de ser una persona que sea eficiente y eficaz y que esté preparada para la intervención de estas circunstancias. En este momento, cuando nosotros activamos el sistema de comando de incidentes, lo único que debemos de quitar son los egos. Eso es lo primero más bien que yo debo de aconsejar, porque es algo que como mexicanos siempre nos pega muchísimo el ego, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Capufe, pues a veces cuando otras dependencias tratan de ingresar al tramo carretero federal, pues ahí como que interviene. Sin embargo, hemos hecho análisis de todos los riesgos y pues en la autopista nada más tenemos 2 ambulancias. Entonces, 2 ambulancias por mucho le caben 4 pacientes. Entonces, nosotros no podemos hacer a un lado a las demás instituciones. Al contrario, tenemos que sumarlas, tenemos que integrarlas. Por ejemplo, ¿cuántas empresas cerca de nuestra localidad cuenta con brigadas de primeros auxilios, de atención de derrames de materiales peligrosos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay a mi alrededor y que en algún momento yo pueda sumar ante esos esfuerzos? Imaginemos que efectivamente llega un accidente de esas características y de mala suerte empieza un fenómeno perturbador, un sismo. Entonces, pues tendríamos doble vulnerabilidad, ¿no? Y ante todo eso, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Debe de haber una área específica que se encargue de analizar cada uno de estos riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros en algún momento la electricidad se pierde? Bueno, tenemos bombas o tenemos máquinas de luz, plantas de luz que a lo mejor van a poder intervenir. Ok, ¿y cuánto tiempo te va a estar alimentando esa planta? Hay el equipo biomédico, por ejemplo, los ventiladores, los monitores multiparamétricos, las bombas de infusión, qué mantenimiento llevan, cuál es la duración de la batería. Todo eso es planificar ante una eventualidad, porque podemos tener pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Podemos tener pacientes en cirugía y mil y de unas circunstancias. Ante las situaciones de calidad, pues bueno, tenemos que tener cubiertas cada una de esas necesidades. Todo esto, no crean que nada más el sistema de comando de incidentes se ejecuta para situaciones terroríficas o en desastres. Esto nos hace de prepararnos ante una eventualidad en donde la emergencia sale de nuestras manos. Y no es un trabajo que solamente una persona lo tenga que realizar. Para ello debemos de organizarnos con la planta baja, con el primer piso, segundo piso, por ejemplo, el área administrativa. ¿Saben utilizar un extintor? Imagínense, una unidad de emergencia tarda en llegar 35, 40 minutos, una unidad de bomberos va a tardar el doble del tiempo. Entonces, imagínate que inicia un conato de incendio, pues el hospital se nos puede incendiar de manera oportuna, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien identificadas, bien organizadas a esas brigadas en donde ante una situación yo sé en quién me voy a apoyar. ¿Por qué sé quiénes son y cómo las tengo identificadas? Pues porque ya tuvieron una capacitación. Créanme que no existe un curso más caro
que una situación legal, que una demanda legal. Eso es algo muy importante que tenemos que nosotros esclarecer ante este tipo de circunstancias. Para ello es muy oportuno que, pues bueno, nosotros en esta charla podamos platicar de cada una de las necesidades y no dejar a un lado ese tipo de emergencias que nos pudiesen vulnerabilizar de manera inmediata. Ok, ya organizamos, ya nos capacitamos. Ahora, ante una emergencia siempre van a haber tres factores que nos van a alterar. El factor humano. Si, por ejemplo, bueno, los voy a mencionar, el factor humano, el factor material y el factor natural. Puede que en el factor material tenga el mejor hospital preparado, tengamos las mejores instalaciones, la mejor infraestructura, la mayor, vaya, vamos a ponerle, no sé, tenemos todo para poder atender una emergencia catastrófica. Pero el factor humano no está preparado, no está capacitado, no está entrenado, no sabe a qué distancia se acciona un extintor, no sabe cuál es la norma que regula un extintor, no sabe que hay diferentes tipos de extintor, no sabe cómo activar un sistema de comando de incidentes, no sabe cómo utilizar un radio de comunicación. Entonces, aunque nosotros tengamos todo el equipo y toda la infraestructura, es muy importante que también inyectemos mucho en el capital humano, que también está preparado. Y esto no nada más es de un curso, es capacitación continua. Capacitación continua previo a la fase de emergencia, porque no sabemos en qué momento vamos a requerir de esa ayuda y de esos esfuerzos. Probablemente la brigada que capacitó está en el turno matutino, ¿no? Y pasó en el nocturno y ellos no tomaron el curso porque los instructores no pudieron ir en la noche. Entonces, es una organización en general en donde todos homologuemos el mismo idioma. Entonces, ya tenemos al factor humano preparado, capacitado, entrenado para cualquier tipo de circunstancia y emergencia. Ahora, ¿con qué contamos? Eso también es muy esencial. Puede que nosotros seamos expertos en la reanimación cardiopulmonar, pero nosotros no sabemos cómo se diluye una miodarona, no sabemos las indicaciones, contraindicaciones, riesgos y beneficios, o no lo tengo. Eso es algo también muy importante. Si estamos tratando de mejorar las áreas de calidad, pues es un equilibrio, una homeostasis, tanto en el factor material como en el factor humano. Eso es algo muy importante. Hay que trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar ya con el factor material? Pues haciendo bitácoras, bitácoras de mantenimiento. Ok, ya tenemos ahí, Richard, yo sé que les ha mencionado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos abierto un carro rojo y sabemos qué es lo que tiene? No sabemos, digo, es por parte general, no estoy hablando específicamente de alguna institución, porque hasta las mejores empresas se cosen habas, ¿verdad? Pero la ropa sucia se lava en casa, eso es algo muy importante. Pero esto es capacitarnos y organizarnos. ¿Cuántas veces hemos visto que el extintor está lleno? Veces hemos visto que el sistema de alarmas está disponible? ¿Dónde están los sistemas de comunicación? ¿Dónde está el sistema que corta la energía del hospital? Todos sabemos dónde está el dispositivo que corta la energía del hospital. Eso es algo muy importante, que tenemos que tener un mapeo de todo el hospital, un mapeo de la planta baja, del primer piso. ¿Y qué cuenta cada mapeo? Por ejemplo, hay algunas áreas que a lo mejor van a tener materiales peligrosos, por ejemplo, laboratorio, por ejemplo, rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, en todo momento eso es una unificación en donde tenemos que estarnos preparando, hay que estarnos ejercitando. ¿Cómo nos vamos ejercitando? Pues bueno, haciendo simulaciones continuas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer una evacuación? Pero las evacuaciones que estamos acostumbrados, compañeros, regularmente es de ¿en qué tiempo evacuamos el hospital? Y es una evacuación simple, pero ¿cuántas veces hemos preparado una evacuación con un paciente que trae una bomba de infusión colocada, que trae un ventilador mecánico, que trae a lo mejor un marcapasos implantado, no sé, infinidad de cosas? ¿El personal de camillería está preparado, está entrenado? No, bueno, pues hay que trabajar con cada uno de ellos. Eso es algo muy esencial. Hacer simulaciones específicamente objetivas a lo que a lo mejor en alguna circunstancia pudiésemos nosotros atender o enfrentarnos. Ok, ya teníamos al paciente que estaba en medio de una cirugía, tenemos alguna carpa móvil express para poderla colocarla, dónde se va a hacer el punto de reunión, etcétera. Entonces, eso de ejercitarnos es hacer evaluaciones continuas. Regularmente los jefes, los supervisores de calidad son los que se encargan de hacer ese tipo de promociones para generar una evaluación. Al final de cuenta,
vemos áreas críticas, áreas de oportunidad en donde decimos, ¿sabes qué? El personal de medicina, el personal de enfermería, el personal de inhalo no sabe movilizar una camilla. Ah, ok, entonces eso es algo muy, muy importante en donde tenemos que unificar. Y ya que nosotros hicimos este tipo de análisis, ahora sí podemos hacer acciones correctivas. Antes de que nosotros queramos regañar, primero debemos de educar. Eso es algo muy importante. Bien. Ok, vamos a hacer siempre lo correcto. Una de las consideraciones que la medicina se basa es que siempre debe de estar basada en evidencia, no en creencia, no en existencia y no en experiencia. En la homologación de las ciencias, la mayoría, todo debe de estar basado en evidencia. Entonces, ante las críticas reales, pues bueno, esto tiene que estar apegado a legalidad, ¿no? La implementación prácticamente ya está realizada. No es algo que el día de hoy yo les venga a inventar o que les venga a inculcar. Esto es algo que ya está escrito, que pues bueno, dentro de las fuentes del Internet nosotros podemos tener acceso sin problema. De hecho, hay cursos gratuitos que el gobierno establece para que nosotros podamos conocer, porque es el trabajo de todos. Volvemos a lo mismo. Aunque el plan de N3 está bien estructurado, ante una circunstancia nos dimos cuenta que hasta las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Especiales, en el 2017 volvieron a salir rebasadas y tuvimos que sumar esfuerzos de cuerpos de emergencia, ¿verdad? Sin alguna distinción de color, de razón social. Al final de cuentas fue el trabajo de todos los mexicanos para poder nosotros sacar este trabajo adelante. Entonces, eso es algo muy importante. Nosotros no podemos hacer solos el trabajo. Puede que sea el mejor intensivista, el mejor enfermero, el mejor médico, pero él no es todólogo. Tiene que tener la ayuda de sus compañeros. Para que un equipo sea fuerte, eficaz, eficiente, debe de saber trabajar en equipo. Una persona no pudiese cargar sola a otra persona. Pudiese realizarlo de una manera rápida, pero de una manera incorrecta. A lo mejor esto es algo esencial, que las buenas acciones nos salvan vidas. Entonces, el hecho de que lo queramos hacer bien, pero lo haga mal, eso me va a tener ciertos perjuicios, ¿no? Bueno, lo hice bien a mi creencia, pero realmente estuvo mal. La circunstancia, fíjense, la circunstancia tan importante que es esto, es que estamos a expensas de las redes sociales. Las redes sociales están en todo momento y eso es algo que siempre se ve. Hay un evento de cualquier tipo y antes de que se entere gobernación, antes de que se enteren las televisoras, las redes sociales ya tiene la información de manera en vivo. En vivo están transmitiendo, ¿no? Y pues como nosotros no nos organizamos, no nos preparamos, no nos evaluamos, pues al final de cuentas el resultado no fue favorable. Entonces, la homologación de criterios del sistema de comando de incidentes, esto aplica en todos lados, tanto en el ámbito público, tanto en el ámbito privado, tanto en empresas, tanto en la parte formativa, educativa, tanto en personal de primeras respuestas, deben de conocer sí o sí el sistema de comando de incidentes. Hay un proyecto de norma, el proyecto de norma 010 de Segov, que fue publicado en el 2016. Esto es algo muy importante. Si no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, no existe. Sin embargo, el UNSAID tiene, digo, esto prácticamente el sistema de comando de incidentes nace en 1970 por allá los incendios de Arizona, en donde a veces se salían de control y tenían que hablarle a los condados para que sumaran esfuerzos y esto generar menos riesgos, ¿no? Porque al final de cuentas puede, uno de los puntos importantes es minorizar todo, vidas, tanto situaciones materiales, tanto situaciones vulnerables, porque eso genera un costo al gobierno. Entonces, todo eso se debe de implementar. Y este proyecto de norma que se los voy a compartir al licenciado Ricardo para que se los haga llegar a ustedes, ahí habla de todos los requisitos básicos e incluso cuando nosotros aplicamos el sistema de comando de incidentes, hay que llenar un formulario, porque puede que en algún momento alguien llegue, no sé, llegue la Marina, llegue el Ejército y nos pida la información y nosotros tengamos que delegar esa información. Entonces, esta norma, pues ahí habla de los procesos básicos, los requisitos necesarios para la implementación del sistema de comando de incidentes. Para ser exactos, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como persona? Yo creo que todos, cuando estamos dedicados al área de la salud o
o tenemos una responsabilidad, aprendemos a ser líderes en todo momento. Tenemos que ser profesionales en todo momento, ser objetivos, ser analíticos, ser críticos de acuerdo a situaciones que me puedan generar un perjuicio, pero también que me puedan generar un beneficio. La responsabilidad del sistema de comando de incidentes, lo primero que tenemos que hacer es que alguien tiene que asumir el mando. Cuando nosotros vayamos a asumir o vayamos a realizar el sistema de comando de incidentes, es porque, vuelvo a repetir, la escena se salió de control. ¿Sabes qué? A ver, estamos colapsados, ya no tenemos de qué manera lo vamos a realizar porque pues ya esto está saliendo de nuestras manos. Bueno, ese momento es donde nosotros tenemos que implementar el sistema de comando de incidentes. El primer paso, aquí por ejemplo, habla de 14 pasos. Sin embargo, hay 8 pasos indispensables o muy necesarios que yo tengo que hacer. El primero es que alguien tiene que asumir el mando. Ese mando se tiene que encargar de asegurar la autoridad de acuerdo con la política y los procedimientos de la institución. Por ejemplo, pues bueno, a lo mejor podemos apoyarnos porque en el ámbito, no sé, en el ámbito de seguridad pública, las personas que están en algún cargo, regularmente ellos están bueno, idealmente tendrían que estar en un cargo porque tuvieron una evaluación. Esta evaluación se llama, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Richard, ¿sabes cómo se llama la evaluación que les hacen a los policías? Que les hacen el polígrafo. ¿Estás por ahí? Creo que Richard ya se fue. Ay, Es un estudio psicométrico, amigo, pero así se le llama polígrafo o que entra dentro del análisis eh, psicométrico. Control y confianza. Control y Control y confianza. confianza. Control y confianza. Entonces, estas personas que van a estar ahí a cargo, por ejemplo, eso lo tendríamos que hacer con nuestros supervisores, las personas que están a cargo de las áreas, es porque tienen que tener un criterio. Y como bien lo menciona el licenciado Ricardo, es porque se les hacen test, ¿no? O se les hacen esos quiz de análisis, ¿no? Donde a lo mejor, ¿quién es la mejor persona capacitada para poder asumir el mando? Y esta persona que asume el mando debe de tener carácter, debe de tener entrega, debe tener disponibilidad, debe de tener objetivo y debe de ser muy inteligente y muy profesional para poder mantener y asumir el mando. Ahora, también esa persona, cuando ya asumió el mando, lo primero que también tiene que saber identificar es cuando el mando lo debe de delegar, ¿sale? A lo mejor de manera oportuna, algún jefe de área toma el mando, pero bueno, llega otra autoridad más capaz, más competente, con mayor jerarquía, pues también sería importante asumir el mando. El mando lo podemos unificar también con otras dependencias, porque hay mando único o mando unificado. El mando unificado es, por ejemplo, no sé, está la Guardia Nacional, pero también está Policía Estatal, también está el Ejército. Entonces, hay diferentes mandos, varias instituciones, varias corporaciones, o por ejemplo, ¿no? Está el jefe de enfermería, está el jefe de medicina, el jefe de inhalo, el jefe de piso, el jefe de seguridad. Bueno, ahí haríamos un mando unificado en donde a lo mejor vamos a esclarecer o vamos a establecer diferentes objetivos. Eso es algo muy importante. Ya que alguien que asumió el mando, debemos de establecer el puesto de comando. El puesto de comando, por sus siglas PC, ahorita lo vamos a ver, tiene que estar bien establecido y bien identificado, porque ahí es donde van a estar las personas. Siempre que hay una eventualidad, llegan y nos preguntan, ¿quién está a cargo? El licenciado tal. Y todo el mundo busca al licenciado tal y el licenciado tal ya está en tal lado. El licenciado tal o el jefe o el puesto o el comandante del incidente o el jefe del incidente debe de estar ubicado en el puesto de comando. Ahí es donde él va a estar identificado porque las demás instituciones o las demás áreas se van a dirigir a esa parte, ¿ok? Este jefe, este comandante del incidente, porque así se le llama, comandante del incidente, es el que debe de velar permanentemente por la seguridad del incidente. Y esto es todo. Debe de velar, fíjate bien, debe de velar permanentemente por la seguridad en el incidente. También cuidando los intereses, ¿verdad? Los intereses de la empresa. Por ejemplo, nos ha tocado a nosotros algunos eventos en donde alguna empresa se está incendiando y las brigadas que están ahí, o sea, ellos mismos no permiten que otras corporaciones ingresen, porque ellos tienen toda la capacidad y toda la fase para ser resolutivos ante esa situación, ¿no? Pues porque es el interés, es el patrimonio de la empresa. Entonces, ellos mismos están capacitados para poder velar
al 100% por la seguridad de esa infraestructura, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. También cómo vamos a cuidar los intereses monetarios, porque esto también, ahorita lo vamos a ver, debe de haber un encargado que esté diseñando de tener vamos a ponerle, vamos a decirle que pues es la que se va a encargar de dividir, ¿no? No es así como que pásame una gasa y te pasan 10. No, 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 hay que mantener establecidos un colchoncito ahí, o sea, no es así como que, pues de una vez le aviento 50 y ya cuando queramos usar gasas ya no hay gasas. Entonces, debe de haber en todo momento áreas. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes o los diferentes encargados donde en el sistema de comando de incidentes que ustedes van a implementar o que deberían de implementar, eso es lo que se debe de analizar. Vamos a determinar los objetivos del incidente. ¿Cuáles son las prioridades inmediatas? Las estrategias, las tácticas a seguir. Por ejemplo, tenemos, no sé, una explosión cerca de su localización. Pues literalmente la gente, si ustedes están enfrente de esa fábrica o donde fue el evento, lo primero que van a hacer es ingresarlos. Y recordemos que, pues bueno, no hay nada más por encima de nuestra Carta Magna, la Constitución Política Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos habla de la protección a la salud. Entonces, aunque a lo mejor seamos una institución privada, pues bueno, la protección a la salud y la atención debe de ser de manera oportuna y de manera inmediata. Ok, vamos a determinar acciones para atender esa emergencia sin descuidar las bases principales, ¿no? Los objetivos principales de nuestra empresa o los objetivos que nosotros tengamos. Vamos a tener que también ser cuidadosos. Hay que limitarnos. No vamos a ser todólogos. O sea, no queramos hacer acciones que no vayan de acorde a lo que nosotros no podamos realizar, porque van a haber decisiones que nosotros no podemos tomar, ¿sale? O sea, no podemos decir bueno, yo creo que si el hospital está a punto de colapsar, pues bueno, que sigan operando. No, el comandante del incidente debe de tomar una decisión de, ¿evacuamos al hospital? Sí, pero tenemos el hospital lleno, la capacidad del hospital está lleno. ¿Los evacuamos o esperamos que llegue una réplica y se colapse el hospital y se queden todos adentro? Porque tenemos que evaluar la situación y esa situación debemos de ser muy juiciosos en todo momento. Entonces, en ese momento en donde yo ya no puedo tomar la decisión, es ahí donde debo de delegar ese mando, ¿ok? Establecer los niveles de organización necesarias, hay que monitorear continuamente la operación y hay que estar evaluando la efectividad de la organización. O sea, no porque ya tengamos establecidos el área de concentración de víctimas, porque ya hayamos organizado un área para despliegue de aeronaves, el área de espera, las áreas de base y todo eso. Bueno, pues ya están. Ok, ya lo dejamos así. No, tienen que estar supervisando continuamente que siga siendo eficaz esa organización que ustedes hayan delegado y que hayan organizado, ¿sale? Y aquí lo dice en el apartado 7, hay que administrar los recursos, no porque el paciente, como bien lo decía Richard, ¿no? El paciente rojo, porque trae un brazo colgado, pero está deambulando, lo vamos a querer intervenir de manera oportuna. Ese paciente en 30 segundos le coloca un torniquete y el sangrado se detuvo. Y nos vamos administrando también con muchos. Esto es algo que nos pasó en el hospital porque de los 50, fíjense bien, de los 62 pacientes, 62, 63 pacientes, teníamos mucho paciente pediátrico. Entonces, el problema es que la gente que estaba en el área de espera se puso, aparte del fenómeno que ya teníamos ahí, tuvimos un fenómeno social en donde los familiares, los mismos lesionados se empezaron a estresar porque no eran atendidos. Entonces, ahí lo que establecimos, a ver, ¿todos van a ser atendidos? ¿Todos ya traen pases médicos? Sí, sale. ¿Cuál es la queja principal que tiene el usuario? Dolor. Entonces, a todos los pacientes dales analgesia. Haz una anamnesis de manera rápida, dales analgesias, manténlos en un confort y ya vas haciendo evaluaciones paulatinas, pero ya estás quitando el problema de base. Entonces, queríamos hacer todo. Por ejemplo, querían hacer toma de signos vitales, querían mandarlos a placas, rayos X estaba colapsado. O sea, eso es algo que tenemos que tener bien esclarecidos. Hay que administrar recursos, no porque el paciente diga que le duele
una extremidad, ya le vamos a sacar de manera oportuna un estudio de imagenología. No, hay que administrar los recursos para quién sí y quién no. No porque el paciente tenga disnea, le vamos a colocar oxígeno, vamos a colapsar todo el oxígeno del hospital y al rato el paciente que sí tenía un trastorno, algún trauma que sí hubiese sido significativo, ya no lo vamos a tener. Entonces, hay que administrar los recursos, hay que administrar los recursos. Eso es algo muy importante. Y ya que tenemos esa implementación de la administración de los recursos, bueno, vamos a elaborar y aprobar e implementar el PAI. El PAI es el plan de acción del incidente. Esos serían los primeros 8 pasos que ustedes tendrían que realizar. Bien. Fíjense bien, el comandante del incidente tiene que llenar unos formatos. El que esté encargado, él sí o sí tiene que llenar estos formatos. Le voy a hacer llegar al licenciado Ricardo para que les pase el proyecto del SCI para que ahí puedan descargar los formatos. El comandante de incidente o lo mínimo que ustedes tendrían que realizar si el hospital en donde ustedes laboran en algún momento hubiese empezar a colapsar o no sé, hay un ataque de bomba, no sé, infinidad de cosas. El comandante de incidente tiene que llenar esos formatos porque a lo mejor cuando llegue la autoridad, o más bien, cuando llegue la autoridad, se los van a exigir. Estos formatos que ustedes tienen que llenar es el 201, el 207 y el 211. El 201 habla del resumen de incidente del plan de acción del incidente. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el motivo por el cual usted activó el SCI? Ah, bueno, pues porque tuvimos 80 lesionados y la capacidad del hospital nada más es de 30 camas, 5 áreas de choque y 10 en urgencias. Ah, ok. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, necesitamos ayudas adicionales. En las ayudas adicionales, por ejemplo, aquí tiene que usted colocar las unidades que ustedes van a solicitar. Por ejemplo, para eso ya tuvo que haber llenado el 207. Datos de las víctimas. Fíjense bien, pongan a una persona. Esto es algo muy importante porque el trabajo social o el área de recepción del hospital, a ellos denle este formato, ¿sale? Porque trabajo social llega y saca los nombres de todos los pacientes. Bueno, si va a sacar los nombres de todos los pacientes, porque va a llegar a alguien a pedirles los datos de los pacientes. Ya lo tuvimos en el sismo, ¿no? Ah, en el hospital tal está fulanito y menganito, ¿no? Edad tal con número, bueno, no dan tanta información, pero sí dicen qué pacientes se encuentran en esa área. Bueno, esa información se da en el formato 207. Entonces, aquí es algo muy importante que los encargados, a lo mejor el comandante de incidente, al de trabajo social o al encargado, al administrador del hospital, le dé el 207. El comandante de incidente no siempre llena estos formatos. Lo ideal es que él lo llene. Pero bueno, se puede apoyar de alguien. Ahorita le vamos a mencionar y le vamos a enseñar quiénes son los que van a coadyuvar con él. Pero estos son los 3 formatos que sí o sí, cuando usted vaya a implementar un SCI, lo tiene que tener en cuenta. Ahora, tenemos que tener medios de comunicación. En los sismos, pues bueno, nos hemos dado cuenta que la telecomunicación, o más bien la comunicación, colapsa porque todo el mundo le quiere hablar a sus familiares, todo el mundo quiere comunicarse, algunas antenas digitales, etcétera, colapsan y bueno, nos quedamos sin línea, nos quedamos sin internet. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Fíjense que la radiocomunicación sigue siendo el estándar de oro. Sigue siendo el estándar de oro el UHF y el VHF, porque en cortas distancias tenemos comunicación con todas las personas que estén en esa frecuencia. Ahora, sería sí o sí que cada piso, regularmente el personal de seguridad trae un radio de comunicación que se comunica con las demás plantas. Pero bueno, es algo importante que todo el mundo conozca los sistemas de radiocomunicación. Los sistemas de radiocomunicación no es que todo el mundo esté hablando. El comandante del incidente tiene que tener un radio donde esté comunicándose con las diferentes áreas. Por ejemplo, el personal de enfermería, el personal de medicina, el área administrativa, el área de seguridad, las brigadas, etcétera. Pero no tienen que estar hable y hable y hable. Ahora, cuando nosotros vayamos a utilizar un dispositivo de estas características, lo esencial es que dejemos una mano
de distancia, para ser exacto, 5 centímetros de el radio de comunicación. Primero voy a apretar un PTT. El aparato en la parte lateral del lado derecho marca un PTT. Este PTT lo que me ayuda es activar el emisor, donde nosotros vamos a emitir un sonido y el receptor lo va a recibir. Pero lo primero que yo tengo que hacer en el PTT es oprimir y dejar un segundo o 2 segundos para que ahora sí nosotros podamos esclarecer el mensaje. No es que lo esté apretando y esté mandando el mensaje y luego lo corte. No. Primero aprieto el botón, hablo por el radio de comunicación, 5 centímetros de distancia, palabras o mensajes concisos, sin claves. Aquí en el sistema de comando de incidentes no se usan claves, ¿sale? No se usan códigos porque se supone que todos deben de unificar ese mismo idioma y el mismo idioma que todo el mundo hablamos es el español. Entonces, es el que todos vamos a entender. No todos saben los códigos de los hospitales, ¿no? El código azul, el rojo, el negro, naranja, etcétera. A ver, por ejemplo, acá, vamos a ver. Luis Hernández Martínez, ¿sabes qué es el código naranja? Luis Hernández, ya se desapareció. A ver, Moisés Pérez, o alguien que me diga qué es el código naranja. ¿Nadie sabe qué es el código naranja? El código naranja se establece como accidente con múltiples víctimas. Entonces es algo muy importante también que entender, pero bueno, a lo mejor puede que algunos códigos sean diferentes. La realidad es que no cambian, ¿eh? Eso es algo muy, muy esencial que debemos de conocer. Pero bueno, es importante que no vamos a decir código naranja, código. No, no, no. Aquí vamos a decir accidente con múltiples víctimas, se aproxima al hospital de zona o vienen para acá 30 lesionados. Eso es algo muy esencial. Entonces, vamos a tener en cuenta que la radiocomunicación, que sí o sí, si ya está disponible, pues bueno, ¿cuántos radios tenemos al alcance, tenemos disponibles, están cargados, tienen baterías de repuesto, todo mundo lo sabe utilizar, todo el mundo sabe dónde está el radio, etcétera. En el sistema de comando de incidentes se aconseja que la comunicación sea a través de estos dispositivos. Sin embargo, bueno, si el internet no llegara a fallar, pues bueno, la tecnología ha avanzado, ya tenemos el sello, ya tenemos el WhatsApp, que la podemos ubicar, ¿no? También que nos puede ayudar ante una circunstancia. Sin embargo, el estándar de oro sigue siendo el radio móvil. Bien, como bien lo decíamos, el sistema de comando de incidentes fue desarrollado en la década de 1970, luego de una serie de incendios forestales catastróficos en la zona de la interfaz en California, y ya había dicho Arizona, pero bueno, pues, literalmente las zonas, los condados que se veían afectados, pues bueno, su capacidad salía de las manos y tenían que solicitar el apoyo de diferentes estados. Entonces, ante esta circunstancia, pues bueno, en noviembre del 2011 se publicó la norma ISO 22320, donde habla de la seguridad social y la gestión de emergencias. ¿Cuál es una de las finalidades por las cuales nosotros sí o sí tenemos que conocer y tenemos que aprobar y tenemos que establecer e implementar y capacitar el sistema de comando de incidentes? Es que el sistema de comando de incidentes nos va a ayudar a salvar vidas, nos va a ayudar a mitigar daños, ¿sale? Eso es algo muy esencial, nos va a ayudar a que evitamos que nos metamos en una bronquísima legal, ¿no? Por alguna omisión, alguna impericia o alguna mala acción. Nos va a ayudar a asegurar la continuidad de los servicios básicos, hablando en el tema de salud, hablando de los servicios de rescate, hablando del sistema de agua, los suministros de alimentos, la electricidad y el suministro de combustible, en donde este plan de emergencia pues nos va a ayudar a nosotros tener un panorama más abierto en donde en cualquier momento esto se puede, bueno, vaya, lo podemos nosotros implementar. La gráfica cronológica de la terminología de la estructura nos habla de que, bueno, ya vi que la emergencia salió de mis manos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a implementar los 8 pasos. El primer paso que voy a hacer es
asumir el mando. Segundo paso, colocar un puesto de comando de incidentes. El puesto de comando de incidentes, que ya lo habíamos dicho que tiene que estar bien establecidos y que todo mundo lo tiene que tener bien localizado, debe de tener un encargado, un oficial. El mando le vamos a llamar comandante de incidentes. En la terminología de la estructura, el mando, el jefe, el administrador, el que quieran, le vamos a llamar comandante de incidentes. Y estos van a tener diferentes coadyuvadores. Por ejemplo, el de seguridad tiene que ser un oficial de seguridad. Bueno, le vamos a llamar que sería un encargado de la seguridad. Y el de seguridad tiene que ser su mano derecha. Puede tener más personas, sin embargo, también entre más personas, lo ideal es que con 3 personas se establece un SCI. Lo ideal es con 6, 7 personas el SCI sea elemental, pero bueno, no, alguna persona puede hacer más de 2 funciones. Pero el personal de seguridad, su única función es la seguridad. La seguridad en todo momento. Que si la persona que va a ingresar a apagar el incendio no trae equipos de protección personal, no ingrese. ¿Sale? Que si la ambulancia no cuenta con el equipo disponible y nada más viene de a ver que toma fotos y etcétera, no entra. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros hemos tenido accidentes con múltiples víctimas y llegan algunas otras dependencias, o sea, es así de, ¿trae el equipo? Sí, pásele. ¿No trae el equipo? Retírese, porque eso también exacerba los problemas. Pero bueno. Tenemos al mando y al encargado de seguridad, ¿ok? Eso es algo esencial. Vamos a tener diferentes jefes de sección. El área de operación, que es el área donde va a estar la fuerza de trabajo. En este caso vamos a ponerle, no sé, enfermería y medicina, ¿no? Que ellos son realmente las personas que van a estar en contacto, hablando en el contexto objetivo en el hospital que va a estar atendiendo a los pacientes. La fuerza de tarea y la fuerza de trabajo va a ser personal de medicina y personal de enfermería, que a lo mejor también sumaríamos camillería, que también sumaríamos inhalo, las demás especialidades, imagenología, etcétera. También tenemos que tener una persona que esté encargado de la planificación, ¿sale? El que esté en planificación tiene que estar coordinándose con administración, y administración tiene que encargarse del área de las finanzas. Ellos son, por ejemplo, las personas que, no sé, la bodega que sabe que nada más tenemos, es que todos los pacientes tienen dolores 10 de 10, dame tramadol. Ok, ya te di 20 tramadol. Ya no tenemos tramadol, ahora quiero morfina, pero nada más tenemos 5 de morfina. No le podemos meter a todos morfina porque no tenemos mucha. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Obviamente, cuando ustedes reciben un turno, pues hacemos un análisis de lo que tenemos en bodega o lo que tenemos en ese momento para atender una emergencia, ¿no? Si algo nos hace falta, es importante que nosotros vayamos y solicitemos el material que a lo mejor nos hace falta, porque eso siempre nos pasa en una emergencia. Queremos al paciente, ya lo dormimos, al paciente ya lo paralizamos y el aspirador de secreciones no funciona, o no tenemos una cánula Yankauer, o el oxígeno no está disponible, bla, 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 todo eso. Previo a la fase de emergencia hay que planificar, ¿sale? Hay que planificar. Y esta planificación se lleva muy bien con el área de logística. El área de logística es el que va a evaluar la lógica de lo que están planeando, ¿sale? ¿Es lógico con lo que están planeando ustedes o no es lógico? Es una rama totalmente dependiente. Para ello hay secciones. Estas secciones deben de estar bien coordinadas, deben de estar bien evaluadas, como bien lo mencionábamos. Hay que encargarles a un supervisor, a un líder que específicamente esté evaluando que en todo momento se estén haciendo las acciones, ¿ok? Ustedes ya saben, o sea, el comandante de incidente no va a bajar y le va a decir al de enfermería, oye, ya sabes que tienes que contener el sangrado, oye, ya sabes que le tienes que colocar oxígeno. Se supone que en el área de operaciones ya hay una división y ya hay un grupo encargado que ya sabe cuál es su intervención, ya sabe cuál es su trabajo. Esto es más allá de lo que a lo mejor, nosotros pensaríamos. Por ejemplo, el de operación no le va a ir a decir al mando, oye, mando, no tengo gasas, no tengo oxígeno. El de operaciones le comunica al de administración, porque el mando tiene que tener la información geográfica de todo el evento. La información que debe de tener el comandante de incidente no es que hace falta insumos, que no tenemos ya medicamentos. Se supone que por eso hay un encargado de todo esto. Sin embargo, bueno,
A lo mejor el área de administración en algún momento sí puede mencionarle al de seguridad, oye, seguridad, ¿sabes qué? Esto va a colapsar en cualquier momento porque pues las circunstancias ya no están siendo de todo lo mejor. Hay que solicitar mayor ayuda adicional. Ah, ok, planificación. ¿Sabes qué? Hay que derivar a los pacientes a otro centro hospitalario. Entonces, hay que solicitar otro tipo de unidades receptoras de esos hospitales. Pero bueno, es un conjunto en cada uno de ellos. El mando no es el que les va a solucionar todo. El mando es el que trae la información de todo el incidente. Para ello debe de apoyarse muy bien de sus manos derechas, izquierdas, que son operaciones, planificación, logística y administración. Aquí en estas características de lo que hemos estado hablando, viene un poco más resumido de lo que nosotros tendríamos que realizar ante una circunstancia de esa eventualidad. Como bien lo mencionamos, hay que ser muy profesionales. También hay que saber decidir cuándo hay que delegar el mando y cuando la emergencia de por sí ya lo activé porque me ganó, ¿sale? Pero hay que manejar en todo momento los objetivos, ¿sale? Hay que establecer muy bien las cadenas de mando y las unidades de mando, ¿sale? Es una responsabilidad muy grande. Literalmente no hay una ley que diga, bueno, porque el comandante de incidente hizo las cosas malas, se va a ir al reclusorio, ¿no? Por algún delito doloso o culposo que haya realizado. No, no existe, sin embargo, bueno, dentro de las intervenciones porque les voy a ser bien sinceros, yo, dependencia federal, dependencia pública, no voy a esperar a que otra dependencia venga y me haga el trabajo, ¿verdad? Porque eso sería en contra de a lo mejor de lo que tenemos establecidos, de mis responsabilidades. Entonces, ante este tipo de circunstancias, ustedes como unidad, ustedes como una institución, pues bueno, tienen que tener bien organizado estos módulos. Tienen que tener muy bien el alcance, el control de qué es lo que ustedes saben hacer, con qué cuentan y con qué no van a contar, porque no vamos a recibir a todos los pacientes. Oye, sí, está bien que el paciente viene todo quemado, pero realmente no tenemos un área de quemados o etcétera. No sé, son ejemplos al azar. Hay que tener bien establecidos estos, sin embargo, no podemos dejar que a lo mejor ante una eventualidad de estas características nosotros dejemos que alguien llegue externo y nos haga el sistema de comando de incidentes. Eso es algo que dentro del profesionalismo, pues no sería de acuerdo a mis competencias, porque volvemos a lo mismo. Desde 1970 el sistema de comando de incidentes se viene estableciendo. Si ustedes van a establecer el sistema de comando de incidentes, tienen que tener estas lonas con estas características, las letras negras con un fondo naranja, ¿sale? Donde habla, pues bueno, que ahí va a estar el puesto de comando, trae las medidas que debe de tener la lona, no vayan a querer imprimir una totalmente grandota, no, 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 esto te dice que, por ejemplo, el puesto de comando tiene que estar en un área, en un área segura, en un área donde todos la podamos ubicar, no se puede a lo mejor ser una unidad móvil, una ambulancia, un camión de bomberos, de una estructura segura, ¿sale? Por ejemplo, si el hospital llegara a colapsar o está a punto de colapsar, el puesto de comandos no sería la oficina del jefe, no, 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 tendríamos que buscar un área específica para nosotros colocar el puesto de comandos. Les van a llegar todas las unidades como no se imaginan. Accidente en la México-Puebla y nos caen 30 ambulancias. Hay que también nosotros diseñar o asignar un área de espera. Un área de espera en donde, ok, ya sé que estás aquí, no te vayas, no se peleen con ellos, súmenlos. Mira, este es el área de espera, ahí dice área de espera. Cuando nosotros necesitemos tu ayuda, puedes ingresar. No, por eso es de que cuando vino Japón en el 2017, en el multifamiliar de Tlalpan, salieron súper enojados. Salieron así bien enojados. Yo estuve presente en ese momento. Este, Nosotros llegamos con la Cruz Roja Mexicana y se enojaron porque literalmente nos dijeron, ustedes no tienen ni literalmente un control porque pues la Sedena quería hacer lo suyo, la Cruz Roja quería hacer lo suyo, el ERUM quería hacer lo suyo y todo el mundo quería hacer lo suyo. Volvemos a lo mismo. Este trabajo hay que sumarlo, hay que esforzarlo. Afortunada o desafortunadamente, por mi experiencia,
pues la autopista México-Puebla es la autopista mayor accidentada a nivel nacional. Entonces, la incidencia que nosotros atendemos, yo creo que por un accidente mínimo tenemos 7 lesionados. Nos ha dado esa experiencia de saber trabajar en el factor psicológico en todo momento, ¿no? En el factor técnico, de cómo sobrellevar y cómo llevar esas circunstancias. Hay que tener, como bien lo dice, el profesionalismo, el tacto para decirle a las unidades de emergencia, espera en esta zona y cuando yo te requiera, entras. Los cuerpos de emergencia están haciendo la extracción. Los paramédicos en este momento no son necesarios. Hemos llegado, hay gente que llega y nos dice, somos médicos, somos enfermeros, ¿en qué ayudamos? No, 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 ustedes no los queremos aquí. No, no, ellos tienen que estar en el área de espera, ¿sale? La gente llega con ganas de ayudar. Entonces, esa persona que tiene ganas de ayudar o que a lo mejor trae algún equipo, algún material, hay que establecerlos en esa área o en esa zona de espera. Ya no se llama zona de triage, ahora se llama ACV, área de concentración de víctimas. El área de concentración de víctimas es un círculo amarillo con las letras negras y así lo establece el SSI, área de concentración de víctimas, y habla con esas especificaciones. E incluso ahí te dice, ¿no? El tipo de letra que tienes que utilizar y cuántos puntos a favor para que tú lo puedas establecer. El comandante de incidente, por ejemplo, en la hoja que les voy a mandar, el área de administración, el área de logística, de planificación o de operaciones, ellos deben de tener chalecos, tienen que estar bien identificados. Por ejemplo, sus servidores es la persona que está acá, entonces la voy a regresar. Yo traigo un chaleco que me identifica que soy el encargado de ese incidente. Digo, ese incidente afortunadamente, pues bueno, fue solucionado al final cuando yo delegué el mando a la Guardia Nacional, pues porque mi acción más que llevar la escena, pues era atender pacientes, pues bueno, me enfoqué y me tomaron una fotografía. Esa fotografía, pues bueno, ahí ustedes se dan cuenta que está el chaleco y en la parte posterior dice la función en la que nosotros vamos a realizar. Entonces, en el diario oficial de la Federación, el proyecto del SSI que les voy a compartir, ahí vienen también las especificaciones de los colores y los tipos de chalecos que ustedes deben de tener para que, oye, ¿y quién es el comandante de incidente? No, pues que el licenciado Pedrito. ¿Y quién es Pedrito? Pues nadie conoce a Pedrito. Ah, busquen el que dice comandante de incidente. Ah, mira, ya está el de comandante de incidente, ya lo tenemos identificado. ¿Sale? Para que de una manera nosotros homologuemos. Eso nos ayuda a disminuir los errores de la comunicación. Podemos tener un helipunto. Un helipunto es un área establecida, un área no fija, donde tiene una proximidad de 33 por 33 metros, en donde puede descender una unidad o un helicóptero de ala rotatoria, en donde si nosotros tenemos que evacuar pacientes por características extremadamente severas, porque pues también eso es algo muy importante, la toma de decisión para la evacuación de un paciente en una unidad, una ambulancia aérea, pues es mucho costo. Nos comentaban que, por ejemplo, un traslado que nosotros solicitamos a Toluca, a la México-Puebla y de ahí a los hospitales de donde los lleguen a derivar, es un costo promedio de 200,000, 300,000 pesos por todo, ¿eh? O sea, es un análisis. Prácticamente el trabajo que nosotros realizamos, el área de la salud, es algo que no tiene costo, no me acuerdo la palabra, pero es algo que realmente, pues imagínense, ¿no? El pago a los pilotos, mantenimiento, la turbocina, bla, 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 todo eso, todo lo que se genera, ¿no? De costos, pero bueno, si en algún momento se llegara a establecer, bueno, hay que tener bien establecidos también dónde van a estar los helipuntos establecidos. Los helipuertos, pues bueno, ya son estructuras que ya están preparadas, ya están prácticamente establecidas para descender. Sin embargo, pues bueno, en una emergencia de estas características, los helipuntos, pues bueno, los podemos hacer en un área donde literalmente pues tengamos un área abierta, de preferencia, vuelvo a repetir, 33 por 33 vaya, de diámetro para que nosotros podamos descender una unidad. Este,
Pues bueno, yo creo que con el COVID, pues todos nos dimos cuenta que nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo es posible que México con tantas índices de mortandad, cómo es posible que todavía sigue de pie? Pues bueno, pues porque nuestro sistema de salud, así como lo vemos, siempre hemos estado colapsados, ¿verdad? Siempre hemos sabido ser resolutivos, sin embargo, pues bueno, esto sigue evolucionando, esto sigue cambiando y ahora hay estrategias que a nosotros nos ayudan a minorizar ese tipo de acciones y de factores que en algún momento pudiésemos, más bien nosotros pudiésemos mejorar, pues para poder evitar cada una de estas circunstancias. Si estoy viendo que ya no tengo capacidad hospitalaria, pues sería, digo, yo sé que el sistema de salud cuando fue lo de pandemia colapsó por completo y habían pacientes literalmente, o sea, las imágenes que pasaban en redes sociales en el piso y todo eso, pues bueno, eso también es de parte de, bueno, pues el hospital se va a cerrar, o ya no vamos a tener la capacidad por hospitalizar, por no sé, implementar algunas fases porque pues ya no hay capacidad, ¿no? Ya no tenemos a dónde hospitalizar a los pacientes, de dónde recibirlos, entonces, sin embargo, pues bueno, la verdad es que mucho reconocimiento para las personas que estuvieron en primera línea, principalmente el personal de enfermería y el personal de medicina, que pues sacaron la casta a todo lo que ellos daban, se arriesgaron y nos dimos cuenta que, pues bueno, tenemos mucho trabajo que realizar, hay mucho que conocer, nos dimos cuenta que, pues bueno, todo el mundo buscaba un equipo Tyvek y, por ejemplo, los centros de control de enfermedades nos decían que el Tyvek estaba de sobra y que nada más una bata, pero bueno, al final de cuentas seguimos nosotros educándonos y seguimos aprendiendo. Al año se publican 10,000 artículos. La pregunta es, ¿cuántos de esos 10,000 artículos nosotros leemos? La información está abierta para todos y lo ideal es que, pues bueno, nosotros nos acerquemos, nos empapemos de un poquito de lo que de la ciencia de las emergencias, pues bueno, nos dictan. Licenciado Ricardo, pues bueno, para mí esto ha sido todo. Es un honor. Si vamos a dejar unos minutos para ver si no hay dudas y si no, pues ya culminaríamos. Amigo, muchísimas gracias. Yo sé que es un tema bastante extenso. Por ahí también quiero comentarles con el permiso de las autoridades de la Escuela de Profesionales en Salud de Grupo Ángeles. En próximas fechas tendremos este curso en formato presencial, ¿verdad? Ahí con alguna serie de prácticas y demás. Y pues es un curso independiente de la Escuela de Grupo Ángeles. Sin embargo, cualquiera, si alguien está interesado, pues igual nos puede confirmar. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, creo que en el chat no hay dudas. Pues bueno, amigo, vamos a cerrar la sesión, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, estamos al pendiente y cualquier situación, pues ahí estamos en contacto y a los alumnos igual, un abrazo, pásenla bonito y bonita noche. Gracias, Brian, por tu experiencia, tu conocimiento y tu disponibilidad. Un abrazo a la distancia, Lick. Saludos a todos, que tengan excelente noche. Bonita noche, hasta luego, bye bye. Muchas gracias, hasta luego.